Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Francis, muchas gracias por acompañarme. Hoy os traigo el cuadro que veis aquí detrás, ¿vale? Esta marina nocturna. La historia de este cuadro es que yo tenía un lienzo desde hace tiempo, un viejo lienzo pintado de negro, pues bueno, de un cuadro que pinté en una ocasión. No me gustaba cómo estaba quedando, así que como iba bastante avanzado, pues decidí pintarlo todo de negro para tapar la pintura, y se me ocurrió aprovechar esa gran cantidad de negro que hay pintado, pues para pintar un cuadro cuyo motivo principal fuese la noche. Y el resultado es esta marina nocturna con una gran luna llena. Vale, vamos a ver cómo lo he pintado. Es muy sencillo. Lo primero que voy a hacer es colocar eh, un trozo de cinta de esta adhesiva con forma de círculo para situar la luna. Vale, bueno, esto en realidad no hace falta que lo hagáis, pero bueno, lo he hecho para luego al final, cuando vaya a pintar la luna, que será lo último que me quede, pues conseguir una forma bastante redondeada. También delimito lo que es la línea del horizonte, también con cinta, ¿vale? Y voy a comenzar a pintar el cielo y posteriormente el mar. Voy a utilizar una pequeña brocha y solo dos colores. Voy a utilizar el blanco y el azul ultramarino, ¿vale? Ya veis como el lienzo está todo pintado de negro, y voy a aprovechar ese negro eh, para darle vida a nuestro cuadro, como estáis viendo. Vale, va a ser la oscuridad, y lo que voy a hacer es pues hacer resurgir la luz o la poca luz que hay en esta escena. Para este cuadro ya estáis viendo que hay muy poca pintura sobre el lienzo, la mayor parte sigue siendo negro, ¿vale? Así que vais a gastar poca pintura, solo con algún trazo en el cielo para las nubes, para ir sacándolas como ya os digo, de la oscuridad, y aún menos trazos en el mar. Eso lo veremos después. Vale, ya veis como con la brocha voy pintando, voy aclarando la zona en la que está la luna. Vale, pues va a ser una zona iluminada. El resto del lienzo y del cuadro va a permanecer la mayor parte en penumbra y en la sombra. Pero como tenemos ahí nuestra luna, pues esa va a ser la zona de luz más alta de nuestro cuadro. Con esta pequeña brocha, con los movimientos que veis de izquierda a derecha, y sin utilizar ningún medio de estos para la pintura, porque no quiero que la pintura se marque demasiado. ¿Vale? Quiero que quede muy difuminado, entonces me va a costar dar más pasadas, pero no quiero de repente dar un trazo y que se quede muy marcado. Quiero que quede una pintura con zonas difuminadas en su mayor parte. Ya veis que aquí estoy aclarando la zona de la luna, pero se sigue intuyendo el negro del fondo. Vale, aclaro aún más donde está la luna, añadiendo una pizca de blanco. Y esto que estáis viendo, esa zona delimitada,
va a ser básicamente donde va a estar la luz. Ahora con una brocha más grande pues termino de difuminar con grandes trazos de izquierda a derecha. Incluso como la pintura está seca, he utilizado la pintura directamente del tubo y en poca cantidad, habrá que apretar un pelín con la brocha para ir arrastrándola un pelín más y difuminándola y disimulando los contornos en los bordes para que quede un degradado con el negro, ¿vale? Que las zonas, la zona negra y la zona de luz quede disimulada, que no quede un corte, puesto que la luz va apareciendo gradualmente desde la luna, que es la zona más iluminada, hacia la sombra. Vale, con un pincel ahora más más fino, un pequeño pincel, pues simplemente voy a ir delimitando nuestras nubes. Voy a hacerlo primero con esa mezcla que estamos utilizando de blanco y azul, con ese blanco azulado o azul muy aclarado, como lo queráis llamar, y voy a pintar una serie de nubes, pero muy discretas. Van a ser básicamente trazos alternos, no va a haber nubes muy voluminosas. Vale, es una noche cerrada con una gran luna llena y con alguna nube, pero poco llamativas. Pero bueno, al final va a ser lo que va a dar vida a nuestro cuadro, tanto las nubes como la luna, como el reflejo de la luna sobre el mar, como lo vais a ver más adelante. Vale, ya veis como las nubes que están más cercanas a la luna las estoy pintando más claras, y según me alejo hacia arriba y hacia la derecha, pues voy oscureciendo un poco el tono, puesto que esas nubes ya no reciben luz y se van perdiendo en la oscuridad. Continúo con las nubes más cercanas a la luna, utilizando un tono más claro. Y bueno, ya veis que con este pequeño pincel pues voy pintando esas nubes con trazos, pues según veáis donde queráis colocar las nubes vosotros mismos. Y ahora también para difuminar un poco, pues vuelvo a utilizar esa brocha. Ya veis cómo hago pasadas grandes, pero en algún momento me detengo y como que aprieto un pelín más, puesto que ya os digo que la pintura, al utilizar muy poca pintura, pues está bastante seca sobre el lienzo, dentro de lo que cabe para ser óleo, y hay que apretar un poco más para arrastrarla un pelín. Si durante esta cuarentena tenéis dificultades para conseguir material o lienzos, pues podéis aprovechar, como he hecho yo en esta ocasión, pues eso, algún lienzo que tengáis viejo, no para pintar este cuadro, sino para pintar cualquier otro.
algún cuadro que tengáis a medio hacer, lo podéis retomar, o si no lo queréis retomar, pues podéis pintar sobre él. Podéis pintar directamente sobre él como está, o darle una capa de blanco, o como he hecho yo, una capa de negro. Otra opción es pintarlo de azul, como si fuese el cielo, así tenéis una base para el cielo. Bueno, el caso es intentar aprovechar al máximo y desperdiciar lo menos posible. Este es un lienzo de los que tienen un ancho especial, ¿vale? Y tengo pintado también los bordes de negro. Al ser todo el cuadro negro, pintar los bordes de negro, pues bueno, no hace falta enmarcarlo, ya queda. Os lo voy a enseñar. Estoy seguro que vosotros también lo habéis hecho más de una vez. ¿Vale? ¿Veis cómo está el borde? Es un ancho mayor que el de los lienzos más normales. Y bueno, pues tenemos el cuadro listo para colgar. De hecho, tengo ya aquí puesto la argolla para colgarlo. Ya veis cómo voy haciendo salir esa luz. Al principio estaba todo en penumbra y vamos haciendo que la luz aparezca. Y ahora lo que hago es aclarar la zona inferior de las nubes, puesto que es la que recibe la luz de la luna. Y como cada vez después de cada serie de pinceladas, pues vuelvo a utilizar la brocha para difuminar esas nubes, aunque al final volveré un poco sobre ellas para detallarlas. Ahora retiro esa cinta que he puesto en la zona inferior y ya veis cómo ha quedado delimitado perfectamente ese cielo con el mar. Vale, esto nos va a ayudar para tener una línea recta y comenzar a pintar nuestro mar, que va a tener muy pocos trazos. Utilizo este pincel tipo lengua de gato, que es plano. Voy a utilizar tonos azulados para pintar trazos horizontales y zonas oscuras. Las zonas oscuras ya están pintadas, ¿vale? No van a ser trazos continuos, van a ser trazos discontinuos. Y entre trazo y trazo pues va a estar la zona oscura. Digamos que los trazos que estoy pintando sería el oleaje, la zona de la cresta de la ola, de estas tímidas olas, porque es un mar que está en calma, pero bueno, siempre hay una zona que está más elevada debido, ya os digo, a ese oleaje, y esa zona es la que recibe la luz de la luna. Entonces lo primero que voy a hacer es pintar estos trazos horizontales con este tono azulado,
y poco a poco voy a ir aclarando la zona en la que incide directamente la luz de la luna. ¿Vale? Esto que estoy haciendo pues es pintar, digamos, la base de nuestro mar, y posteriormente pasaremos a los detalles. Ya veis que también acabo de pintar aquí una ola con un trazo más largo, puesto que según nos acercamos al primer plano pues ensanchamos el trazo, y los trazos que están más al fondo pues son más estrechos, para conseguir una sensación así de profundidad también. Vuelvo a coger la brocha y vuelvo a difuminar estas tímidas olas que hemos pintado en nuestro mar. Ya veis que es la misma técnica que con el cielo. Hago una serie de trazos y luego una pasada con la brocha. Ahora volveré a hacer una serie de trazos y luego volveré también a pasar la brocha para difuminar un poco. Voy a comenzar a pintar con un tono aún más claro, sin ser el más claro que voy a utilizar, esas zonas donde la luz de la luna se refleja directamente. Pues simplemente lo primero que tenéis que hacer es coger la vertical de la luna, ¿vale? La pintáis, no hace falta que pintéis una línea, pintáis trazos pequeños, cortitos, horizontales, como estoy haciendo yo, para tener la referencia, y luego ya los vamos a extender a ambos lados. Y vamos a iluminar esas olas con esta bonita luna llena. ¿Vale? Vamos como hemos hecho con las nubes, vamos de lo más oscuro a lo más claro. El tono más oscuro es el que hemos pintado en la base de las olas. Ahora utilizamos un tono un pelín más claro para este detalle. Ya veis como tengo ya delimitada la zona más clara que va a ir en el cuadro, la zona más iluminada por la luna. Y una nueva pasada con la brocha. Ahora esos trazos que tenemos en esa línea vertical, pues partiendo desde el centro hacia afuera, tanto desde el centro a la izquierda y desde el centro hacia la derecha, los voy a ensanchar un poco, ¿vale? Para que no quede esa línea, digamos, esa línea tan vertical, tan recta que tenemos. Aunque bueno, el reflejo de la luna, es verdad, sobre el mar nocturno muchas veces puede ser así. Vale, si el mar está muy en calma, pues fácilmente puede ser un reflejo muy vertical. Pero bueno, yo creo que queda mejor si lo hacemos así. Extendemos un poco hacia los lados ese reflejo. Ya veis como ya se ha suavizado y ya queda de otra forma. Son pinceladas muy suaves. Estoy acariciando el lienzo. No estoy presionando nada. Sigo utilizando una cantidad mínima de pintura. ¿Vale? No quiero de repente un trazo muy marcado. Tendría que corregirlo. Ya se ve, ya veis cómo se ve perfectamente donde
dónde está la luz en este mar. Y bueno, poco a poco, con paciencia, pues vamos sacando el reflejo de esta gran luna llena sobre nuestras olas. Bien, ahora vamos con la espátula para rematar este reflejo. Esta es una espátula de doble ángulo. Es muy útil porque tiene un ángulo muy pronunciado, como veis, y sirve muy bien pues para aplicar sobre el lienzo sin tener que tocar el lienzo con la mano en alguna espátula que no tiene ángulo. Esta tiene el ángulo muy pronunciado, por eso se llama de doble ángulo, y viene muy bien porque trabajas prácticamente con la mano un poco inclinada, pero es muy fácil de utilizar. Bien, empiezo por la parte inferior y ahora sí, con el blanco pues voy aclarando aún más esas olas con la luz de la luna. Igualmente os digo, sin presionar, no estoy presionando, estoy acariciando muy suavemente el lienzo y voy descargando muy suavemente la pintura. Primero lo hago igual que he hecho con la base, en esta zona central, pero como ya veis, luego después voy a ensanchar los trazos y a extender un poco el reflejo hacia la izquierda y hacia la derecha. Bien, ya veis cómo voy ensanchando poco a poco esos reflejos sobre nuestras olas. Es un cuadro muy sencillo. Os aseguro que cualquiera de vosotros podría conseguir un resultado similar, porque ya habéis visto que bueno, partiendo de un lienzo negro, y bueno, tampoco hace falta que partáis de un lienzo negro, se puede pintar directamente se puede pintar de negro y luego continuar con la obra, pero bueno, en este caso ha sido aún más fácil porque ya tenía la base pintada, así que ya os digo que es un cuadro muy fácil. Solo tenéis que usar dos colores y muy poca pintura, como estáis viendo. Y la verdad es que pues se consigue un resultado bastante llamativo y bastante atractivo, de una manera muy sencilla, ¿vale? Porque no he dado no tiene ningún elemento complicado, ni siquiera tienen una gran ola que tiene su técnica para pintarlas, no tienen nubes muy detalladas, muy complicadas. La luna ya vais a ver al final que es un círculo blanco, utilizando no solo el blanco sino un pelín de azul también. Y para el mar ya estáis viendo que
que simplemente es pintar una base de olas horizontales y luego ir aclarando en la zona donde está la luna, en la zona del reflejo, justo en la parte que está debajo de la luna. Y la utilización de la espátula es muy sencilla. La única clave de la espátula es no apretar demasiado y hacerlo con mucha paciencia y poco a poco, para conseguir ese efecto que estáis viendo de ese efecto de rotura en la pintura, ¿vale? Es lo que os digo, igual que cuando utilizo la espátula para pintar montañas, igual que aquí os digo que hay que acariciar el lienzo para que la pintura se vaya rompiendo según va bajando y conseguir así pues que haya zonas más iluminadas, pero que se intuya la sombra detrás. Vale, ya veis cómo ya tenemos nuestro reflejo casi terminado. Aquí, bueno, he cogido un trocito de papel para corregir un pequeño fallo, pues por eso que os he comentado antes de en un momento dado de apretar demasiado, pues se queda un restregón blanco que he corregido con un poco de papel. Y bueno, lo bueno del óleo que cualquier error que podéis cometer lo podéis corregir fácil y rápidamente porque la pintura pues siempre está húmeda. Bien, ahora retiro ese trocito circular de cinta, ya veis lo que tenemos ahí, círculo negro, que es la luna, y simplemente lo que vamos a hacer es pues pintarla con blanco y una pizca de azul. Bueno, esto del trocito de cinta con forma de círculo, pues no es necesario que lo hagáis. Yo lo he hecho porque bueno, quería conseguir una zona, una luna bastante redonda, y entonces así tengo la silueta, y simplemente tengo que rellenarla con paciencia. Vamos consiguiendo esa esfera lunar, ese faro que está iluminando este mar nocturno. Ya veis, ahí tenemos nuestra luna. Y ahora voy a dar otro toque a las nubes. Voy a volver sobre ellas y voy a aclararlas aún un poco más, ¿vale? Ahora que tenemos ya nuestra luna, pues voy a ir aclarando un pelín más esas nubes más cercanas, y también las nubes que están en la zona superior, pues igual que os he comentado antes, pues en la zona la zona inferior de las nubes, que es la que recibe directamente la luz de la luna. Y después voy también a iluminar aún más la zona, el contorno exterior de la luna. Digamos que voy a pintar una especie de brillo, pues justo en el borde de la circunferencia de la luna, ¿vale? Que es donde emana la luz, pues ahí tiene que haber más claridad. Se tiene que notar una diferencia, como que es el foco principal. Me refiero a esta zona de aquí. Ahora después vais a ver cómo lo hago y cómo se consigue un efecto pues
mucho más real. Bueno, espero también con estos vídeos que estoy subiendo semanalmente ahora. La verdad es que me he propuesto hacerlo cada semana, cada domingo o bueno, el fin de semana. Pues también para haceros pasar un rato de entretenimiento dentro de esta situación tan complicada que estamos viviendo. Aquí en España ya llevamos un mes de confinamiento, salvo la gente que tiene que ir a trabajar, que ahora mismo son pocos. Y la verdad es que es una situación complicada, seguro que salimos de esto pronto. Y nada, espero que estéis aprovechando el tiempo los que lo tengáis, porque a veces aunque estés en casa eso no quiere decir que tengas tiempo, sobre todo si tienes familia o tienes que trabajar desde casa, como en mi caso. Espero que estéis aprovechando para hacer lo que os gusta y para pintar mucho. Yo espero estos ratitos pues haceros un poquito más ameno este tiempo de encierro. Bien, ahora ya veis, como os he comentado antes, cómo estoy pintando ese contorno exterior de la luna. Lo estoy aclarando un poco más, vale, pues para conseguir una sensación de más realismo en lo que es esa luminaria que es nuestro satélite. ¿Veis cómo se ha quedado bastante más aclarado? Y nuevamente pasada con la brocha para ir rematando nuestro cuadro, que está terminado. Espero que os haya gustado. Ya veis que es realmente muy sencillo. Siempre os digo que es muy sencillo todo. Ya sé que bueno, a algunos os costará más, a otros esto os parecerá un juego de niños. Pero bueno, lo importante es que lo intentéis. Yo simplemente lo único que pretendo es daros ideas e inspiración. Tampoco pretendo enseñaros mucho porque yo no soy ningún maestro de la pintura. A veces me decís maestro. La verdad es que me ruborizo bastante porque yo tengo mucho respeto por el que se dedica a esto profesionalmente, por el que ha estudiado y tiene grandes conocimientos de arte. Yo en mi caso lo único que quiero es que veáis cómo pinto yo mis cuadros, y si os sirve de algo pues me alegro. Así que nada más, muchas gracias a todos por haber visto un nuevo vídeo. Es un placer que me acompañéis. La verdad es que últimamente el canal está yendo bastante bien, porque hace apenas 2 semanas superábamos los 20.000 suscriptores y ahora mismo ya vamos por 22.000 y pico. Así que últimamente supongo también que es porque mucha gente está en casa, obviamente, y tiene mucho tiempo de ver vídeos, de lo cual yo me alegro. Si te has encontrado este vídeo por casualidad navegando por YouTube, pues bueno, yo soy Francis, espero que te haya gustado y te animo a que te des una vuelta por el resto de vídeos que tengo en mi canal, que seguro que hay alguno que te puede llamar la atención, que te puede gustar. Una cosa que os quería decir es a todos los que estáis suscritos y a los que os vais a suscribir nuevos, que activéis la campanita de notificaciones después de suscribiros. Os lo va a preguntar, porque así podréis recibir un aviso cada vez que yo suba un vídeo y no os perderéis nada.
también os agradezco si, bueno, me dejáis un like o un me gusta, o me podéis comentar cualquier cosa sobre este vídeo, sobre otros, o lo que queráis, que yo estaré encantado de responder. Yo siempre intento, ya lo veis, contestar a todo el mundo dentro de mis posibilidades. Si no es en el momento, lo haré más tarde o días más tarde, pero intento no dejarme a nadie, ¿vale? Y nada más. Es un placer. Soy Francis y nos vemos en el siguiente vídeo.